¿Qué tal? Bienvenidos a Medical LED. En este video hablaremos de los tipos de tejidos, ¿ok? Y para eso vamos a comenzar con la definición de este concepto. ¿Qué es un tejido? Un tejido es un grupo de células organizadas que van a cumplir una función específica, ¿sale? Si ponemos un ejemplo, está el caso de la piel, ¿sale? La piel se forma de células llamadas queratinocitos, que cuando se organizan van a tener ciertas funciones. Por ejemplo, la piel funciona como una barrera, ¿sale? Va a detener y va a separar aquello que está fuera del organismo de lo que está dentro. También la piel va a ser una estructura termorreguladora, ¿sale? Y nos ayuda ¿a qué? A balancear justamente la temperatura que tenemos. Esto es solamente un ejemplo, ¿sale? Y nos sirve para entonces situar ahora sí la importancia de los tejidos. Algo que no se nos tiene que olvidar es que existen 4 tipos de tejidos básicos y a partir de ellos vienen todos los demás que conocemos. Entonces, en este video iremos revisando punto por punto cada uno de ellos. El primero es el tejido epitelial, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos de tejido epitelial. En el tejido epitelial vemos cómo existen ciertas uniones intercelulares, es decir, que me unen una célula con otra. Estas uniones que están en la región lateral de la célula van a permitir el paso selectivo de moléculas, ¿okay? Y va a ser muy importante para la función del epitelio. Además de la región lateral tenemos otras dos regiones. Una es la región apical, que es la que va a estar en la parte de arriba, en contacto con justamente la superficie libre, ¿no? Y por último la región basal. En la región basal vamos a tener un tejido que va a estar subyacente y va a estar anclado a él mediante también un tipo de proteínas específicas, ¿no? Para hablar de tejido epitelial hay que conocer los niveles de organización. ¿Sí? El primero de ellos son el número de capas que lo componen. Tenemos dos vertientes, ¿sale? Los epitelios que únicamente tienen una capa, a eso lo vamos a denominar epitelios simples. Y los que tienen más de una son los epitelios estratificados, como es este caso. Vean, es más de una capa, entonces sería estratificado. Pero no es la única característica. Tenemos ahora, como segundo nivel de organización, la forma. El primero es el tipo cúbico, ¿sale? En el cúbico tenemos básicamente las mismas dimensiones, ¿sale? En cuanto a lo profundo, lo alto y lo ancho. El cilíndrico es muy parecido, aquí la diferencia es que es un poco más alto que el anterior. Vean, cilíndrico. Y por último está el llamado escamoso, también conocido como epitelio plano, que vean cómo es básicamente una célula alargada, ¿sale? Y muy poco alta. Esto es interesante porque además de las capas, también el epitelio se va a distinguir por la forma que tiene, ¿vale? Si yo tengo en un mismo tejido diferentes formas, como es este caso, vean, aquí en el dibujo de ectocervix yo tengo que la parte más basal de mi epitelio está como si fueran células cúbicas, ¿verdad? Y ya mientras voy avanzando, si fijan, la última capa ahora es más bien de una estirpe plana. ¿Cómo le voy a llamar? ¿Cómo voy a diferenciar este tejido? Siempre, cuando yo tenga este problema, me voy a fijar en la capa de más arriba, ¿sí? Si la última capita tiene, como es el caso, un epitelio plano, entonces a este epitelio lo voy a reconocer como plano, ¿sí? Si fijan, más de una capa, o sea, es estratificado. Entonces el nombre completo, ya con apellido y todo, sería epitelio estratificado plano, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es todo lo contrario. Las células parecen más bien cilíndricas, es nada más una capa, entonces este sería un epitelio ¿qué? Un epitelio simple cilíndrico, ¿ok? Ya como último nivel de organización están las modificaciones apicales, que son 3. La primera de ellas, las microvellosidades, las vamos a encontrar en sitios donde haya mucha absorción. El intestino, otra vez el ejemplo del intestino. En el enterocito necesita haber sitios de absorción y por eso tiene estas microvellosidades. El ejemplo ahora de lo que es el segundo tipo, que son los cilios, está en el tracto respiratorio. Los cilios me sirven para barrer, ¿sale? Para mover ciertas sustancias como el moco. En este caso, el moco que se produce en las vías respiratorias tiene que ser movilizado y los cilios le van a ayudar al epitelio a hacer esto. Hay un tercer tipo que son las estereovellosidades, o algunos conocidos como estereocilios también, dependiendo del autor y la bibliografía que manejen. Esto se da sobre todo en sitios especializados, como lo es el oído interno, ¿sí? Ahora sí, podemos pasar al segundo tipo de tejido, que es el tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo va a haber dos estirpes. Tejido conjuntivo embrionario, que lo vamos a dejar un poquito de lado, ¿sí? Porque nos vamos a enfocar en el segundo, que es el tejido conjuntivo del adulto. Este se subdivide en lo que es el tejido conjuntivo básico en sí y el tejido conjuntivo especializado, ¿sí?
Siempre cuando nos hablen de tejido conjuntivo hay que identificar sus dos componentes. Por una parte las células, como lo es el fibroblasto, el mastocito, el linfocito, etc. Y ya, de la otra mano, tenemos lo que se conoce como matriz extracelular, o sea, todo lo que hay fuera de la célula, que le da un ambiente. ¿Qué compone la matriz? Agua, ¿sí? Moléculas como iones también, y muy importante, fibras. Hay 3 tipos de fibras, de colágeno, reticulares y elásticas, ¿sale? Además de ciertas moléculas especializadas como los proteoglucanos y glucosaminoglucanos, que también van a estar en la matriz, ¿sí? Ahora sí, hablemos de lo que es el tejido básico per se, ¿sí? Para esto nos vamos a ir otra vez a un sitio de lo que es el aparato intestinal para platicar de cómo es que se encuentran estos tipos de tejido, ¿no? El tejido básico se divide en 2, laxo y denso, ¿sale? Y centrémonos en este dibujo. Yo aquí tengo que en la parte de más arriba está el epitelio simple que ya vimos, ¿no? Y por debajo va a haber, si se fijan, otro tipo de tejido. Este es el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo básico va a estar muy en relación con los epitelios, ¿vale? El que está directamente abajito del epitelio, que es, si se fijan, muy rico en matriz extracelular, porque tiene diferente espacio y muy abundante aquí, vean. Es más lo que vemos de blanco que de fibras y de células. Cuando pasa esto, que es una matriz muy abundante, tenemos el tejido conjuntivo laxo, ¿ok? En cambio, vean este otro. Este también es tejido conjuntivo, está un poquito más profundo. La diferencia es que no tiene tanta matriz. Esta es rica ¿en qué? En células y en fibras, ¿no? A este tipo de tejido conjuntivo lo conocemos como tejido conjuntivo denso, ¿ok? Que ya dependiendo si están sus fibras medianamente organizadas y más o menos a la misma dirección, se le llama regular, o sea, denso regular. Si no está tan organizado, se queda como tejido conjuntivo denso irregular, ¿ok? Pero ahora sí que nos sirve muy bien para identificar y para puntualizar las diferencias. Repito, laxo y denso son los subtipos ¿de qué? Del tejido conjuntivo básico. Porque existe otro, que es el tejido conjuntivo especializado, ¿sí? Como dice su nombre, va a tener estas funciones especiales. Ahora, ¿qué tejidos entran en esta subcategoría? El tejido cartilaginoso, el tejido adiposo, el tejido óseo y el tejido sanguíneo, ¿vale? Ahora, aquí viene lo interesante, ¿sí? ¿Qué tienen en común con los básicos? Aquí también hay fibras, aquí también hay matriz extracelular, pero ahora sí que el punto clave es la célula que los compone, ¿sí? En estos tejidos básicos, tejidos conjuntivos básicos, hay básicamente, como dice su nombre, el fibroblasto, que va a estar en relación con lo que es la fibra, ¿vale? Es la célula, digamos, protagonista de esto. En los especializados no. En los especializados la célula protagonista va a variar. Si yo estoy hablando de tejido cartilaginoso, pues ¿cuál va a ser mi célula protagonista? Va a ser el condrocito. Si yo estoy hablando de tejido óseo, va a ser el osteocito. Si estoy hablando del tejido adiposo, el adipocito, ¿sí? Entonces, todos estos tienen esa peculiar característica, ¿sí? Y ahora sí, dejando esto en claro, pasamos al tercer tipo de tejido, que es el tejido muscular. El tejido muscular va a ser muy rico en proteínas especializadas en hacer contracción, como lo es la actina y como lo es la miosina 2. Además, el tejido muscular requiere de calcio. Este ion va a ser muy importante porque va a permitir que se dé el proceso de contracción muscular. Sin calcio no se van a poder contraer las fibras y por ende la función de este tejido no se va a dar. Hay 3 tipos de tejido muscular, ¿okay? El primero, que es el músculo esquelético. Aquí les tengo la imagen, o mejor dicho, el dibujo de lo que son 3 fibras, ¿okay? 3 fibras musculares de músculo esquelético. Si se fijan, la primera característica que nos estamos dando cuenta es que los núcleos van a estar a la periferia. Debido a que aquí hay proteínas filamentosas, los núcleos tienen que estar en la periferia. ¿Okay? Vean, estos son los núcleos. Además, yo le veo a este tejido, o sea, si nosotros estuviéramos en un microscopio, yo le voy a ver algo que se le conoce como estriaciones, que son estas líneas que aquí las pongo en color negro. Estas estriaciones se dan por la manera en que están organizadas las fibras, ¿sale? Las fibras, dentro de ellas, tienen algo que se conoce como filamentos, ¿okay? Y los filamentos van a ser los encargados de la contracción, ¿okay? Hay dentro de ese filamento una sección que son las líneas Z, ¿vale? Que van a marcar justamente la distancia entre sarcómero y sarcómero. La presencia de estas líneas tan organizadas me da esta apariencia estriada del músculo esquelético. ¿Qué músculo va a ser denominado esquelético? Aquel que es voluntario, ¿sale? O sea, todo el músculo que nosotros movemos a placer
el bíceps, el tríceps, cuádriceps, etcétera, va a entrar aquí. Entonces sería músculo voluntario. Otro ejemplo, los esfínteres, ¿sale? Los esfínteres que los controlamos nosotros, como es el esfínter anal, también va a estar hecho de músculo estriado, ¿ok? Parte de lo que es la primera sección del esófago que nos permite para tragar va a ser voluntario, entonces es músculo esquelético, ¿sí? Ahora, hablemos del otro, el músculo cardíaco. Este, como dice su nombre, va a estar en un sitio muy específico, que es el miocardio, ¿ok? No todo el corazón, sino una sección del corazón, ¿ok? El músculo cardíaco que tiene núcleos que sí van a ser centrales, ¿sale? Aquí sí vemos el núcleo en la parte, digamos, más cercana al citoplasma, o sea, en la parte central. Y vemos además ciertas estructuras aquí, ¿verdad? Estos se les conoce como discos intercalares. Van a ser uniones especializadas que van a permitir que el músculo cardíaco funcione como un sinsitio, ¿sale? Cada vez que se contrae el corazón, todo el músculo lo hace al mismo tiempo. Y para eso son los discos intercalares, para que haya comunicación entre célula y célula. Si nosotros fuéramos un poquito más específicos y quisiéramos dar otra característica, bueno, pues el músculo cardíaco, si lo vemos al microscopio, da la apariencia como si fueran pantaloncitos, ¿no? Vean, está aquí el músculo, o sea, la célula, y tiene, si se fijan, como esta apariencia de pantalones, ¿ok? Así. Puede que se vea en algunos microscopios, puede que en otros no sea tan claro, pero sí se ha documentado pues, esa particularidad, ¿verdad? Por último, el músculo liso. El músculo liso no es tan organizado como estos dos, ¿vale? En el músculo liso las células no tienen esa misma, digamos, estructura y por ende no se le ven estriaciones, tampoco tiene discos intercalares, pero lo que sí tiene es que los núcleos se mantienen justamente en el centro, ¿ok? ¿Dónde tenemos músculo liso? Es una pregunta interesante. En el aparato intestinal tenemos ese músculo liso que le va a permitir justamente hacer todo el proceso y viajar a través de la boca, esófago, ¿vale? Y todo el tubo digestivo. Entonces, pongamos tubo digestivo. Y otro ejemplo es en los vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos sanguíneos tienen músculo, sin embargo, no es músculo estriado como el que vimos acá, es músculo liso, ¿ok? Es otro de los sitios en donde lo vamos a encontrar. Y pasemos al último tipo de tejido básico, que es el tejido nervioso. Muy bien, ¿qué hay? En el tejido nervioso hay dos tipos de células. La primera de ellas, que son las más importantes o en las que nos vamos a centrar, son las neuronas, ¿sale? Todo lo que es el componente nervioso per se lo forma la neurona, que es una célula que tiene esta, digamos, representación clásica, ¿no? En donde tenemos un cuerpo, también llamado soma, que va a contener el núcleo y a los demás organelos, vean. De este soma van a haber ciertas arborizaciones que se conocen como dendritas y que le va a permitir justamente estar en contacto con el ambiente y recibir información de otra neurona. ¿Qué sucede? La misma neurona es capaz de enviar información, de enviar mensajes y lo hace gracias a ciertas prolongaciones. En este caso solamente hay una, ¿vale? Pero pueden haber que esta prolongación, también conocida como axón, se divida y entonces tenga ahora sí que diferentes ramas. Recordar esto, la neurona no siempre va a ser así. Hay neuronas que tienen justamente ciertas especificaciones debido a la función que ésta tenga, ¿no? Ya haremos un video especializado para hablar de los tipos de neurona y los tipos de acciones sinápticas que tienen, ¿no? Ya como último, el axón tiene diferentes terminaciones que va a ser propiamente en donde se va a enviar esa información. Por último, hablar de las células de sostén. El tejido nervioso necesita células de sostén, células que la nutran, que la den protección, ¿ok? Y esto va a variar dependiendo en qué sitio nos encontremos. En el sistema nervioso central hay 4 tipos de células de sostén, ¿sí? Los voy a anotar acá. Están los astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos y la microglía, ¿ok? Microglía. Esos son las 4 células de sostén que tiene el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico esto cambia, ¿ok? En el sistema nervioso periférico, ¿qué tenemos? Células de Schwann, ¿ok? Y células de sostén, así conocidas, ¿no? Algo interesante. Esta neurona, en el axón, puede tener
mielina o no, ¿sale? La mielina le va a permitir que la neurona tenga una conducción mucho más rápida, ¿sí? Entonces puede haber fibras mielinizadas que van a tener justamente estas vainas de mielina, más o menos así, y va a ser capaz de hacer algo que se conoce como conducción saltatoria, ¿ok? Y va a ser mucho más rápida que las que no tienen mielina. Las que no tienen mielina simplemente va a ser el axón que va a estar mandando esta información, pero a una velocidad mucho más lenta, ¿sí? Con esto concluimos el tema de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo, ¿ok? Nos vemos en la próxima aquí en Medical Led.